regreso después de esta pequeña pausa comercial para continuar con las noticias, con la contingencia, con la entrevista necesaria aquí en los estudios de TVNet, porque ya está nuestro invitado junto a nosotros. Me refiero al diputado Fidel Espinosa, quien hemos tomado, por supuesto, como corresponde como canal, todas las medidas sanitarias que corresponden, el distanciamiento físico. Él llegó con mascarilla, pero por un tema de poder conversar de mejor manera, ¿cierto? Se la sacó y ahí la tenemos. Fidel Espinosa, diputado, ¿cómo está usted? Muy bien, Claudia, un gusto de saludarnos a todos los televidentes de INET Televisión, gustoso y muchas gracias de verdad por la entrevista. Me habían invitado varias veces cuando estábamos en la cuarentena, pero justamente por un tema de respeto, nosotros creemos que las autoridades somos los primeros que debemos respetar las cuarentenas respectivas y por lo tanto yo, incluso teniendo la posibilidad por el rol de parlamentario y con el estatus, ¿no es cierto?, diplomático que tienen los parlamentarios, pudiese haber ingresado las veces que hubiera querido Osorno, pero creo que no hubiese sido un buen ejemplo haberlo hecho en esa semana donde Osorno se vio confinado justamente con una muy buena medida, creo yo, porque la cantidad de contagio aquí aumentó de manera muy significativa. Usted de hecho estuvo en cuarentena preventiva, ¿no? Estuvimos, pero más que nada de preventiva sobre todo por el tema de los viajes. O sea, los viajes para nosotros fueron... Ahora estamos trabajando ya prácticamente un mes telemáticamente, votando todos los días en el Parlamento, incluso participando en las discusiones, pero hubo como 15 días que yo, obviamente por los resguardos también familiares... ¿Usted no viajó en ese entonces con el senador Quintero? Porque varios tuvieron que hacer cuarentena precisamente con él. Me gustaría conocer su opinión respecto a esa situación también. A ver, ¿Le parece un poco irresponsable de su parte? A ver, yo creo que independiente, ¿no es cierto?, que hoy día se diga que el resultado del test fue de una u otra manera, todas las autoridades, ¿no es cierto? Tienen que dar el ejemplo. Claro, tenemos que dar el ejemplo, todas las autoridades. Y no es una crítica en particular hacia él, también hay subsecretarios que han salido, ¿no es cierto?, con medidas preventivas y han llegado en 4 o 5 días a dar conferencias de prensa. Y yo creo que en esto todos tenemos que cuidarnos. Yo creo que lo que pasó con el senador fue una decisión errada. Cometió un hecho, ¿no es cierto?, lamentable, porque él debió haber esperado en Santiago el resultado de ese examen. Pero lo que más molestó a la ciudadanía, sobre todo en las redes sociales que explotaron, fue el hecho de que el gobierno no actuó, ¿no es cierto?, como hubiera correspondido y tiene que actuar con todos los chilenos. La Constitución es bastante clara cuando dice, ¿no es cierto?, y habla de la igualdad ante la ley. Y por lo tanto, ante los mismos hechos tienen que ser las mismas características. Pero se supone que se le aplicó un sumario sanitario, el sí, tema en qué va eso, sí, tampoco bueno, se sabe. No se sabe, ¿no es cierto?, qué ocurrió con eso, pero más allá, el hecho puntual es que, por eso repito, las autoridades somos las que tenemos que dar el ejemplo. Aquí también en la semana pasada hubo una polémica en Chiloé porque un parlamentario de Chiloé llegó y transgredió la barrera sanitaria y fue por Chiloé por un par de horas. Él acusó razones humanitarias que son muy entendibles, pero en la práctica lo que yo digo es que a todos los chilenos y chilenas tienen que aplicarnos las mismas medidas cuando hay una situación de excepción como esta. Por eso yo te decía, porque el otro día en un medio de comunicación acá en Osorno alguien me criticaba, oiga, usted la cuarentena no vino. Claro, obviamente a Osorno en particular no, pero estuvimos trabajando justamente para que todas las medidas legislativas vayan en beneficio también de todos los osorninos. Y si yo me hubiera visto la gente paseándome por Osorno, hubieran dicho, oiga, este diputado cómo entra y sale, y por qué no lo puede hacer otro ciudadano, sobre todo la gente que sufrió aquí en Osorno, colas de 2 o 3 horas, para poder, incluso gente del propio Osorno tenía que hacer 2 o 3 horas en los accesos sanitarios, que eran tremendamente medidas que eran necesarias, pero también que provocaron bastante, yo diría, resquemores, bastante problemas, sobre todo los habitantes que tenían que llegar y acceder a los lugares de trabajo. Yo quiero aprovechar, Claudia, si me lo permites, 30 segundos para lamentar profundamente la muerte, ¿no es cierto?, de un joven militar de Dalcahue en Puerto Montt, mientras esta semana se encontraba realizando una labor tremendamente importante que es justamente la de velar por las barreras sanitarias. Y es lamentable por su familia, un joven de 19 años lleno de vida, lleno de esperanza, y un conductor irresponsable que tenía un prontuario, al parecer, de conducciones a alta velocidad, provocó, ¿no es cierto?, un desaguisado, esta lamentable y trágica muerte que enluta no solamente al Ejército de Chile, sino que enluta a todos quienes creemos que la función que ellos cumplen es muy importante, como la de Carabineros o como la de otros actores. Organismo. Diputado, bueno, sabemos que usted en este caso es diputado por el Partido Socialista, ¿cierto?, de oposición. A su juicio, ¿cómo cree usted que ha actuado el gobierno con todos sus errores, con todos sus aciertos también? Nadie sabía perfectamente de esta pandemia, nadie estaba preparado tampoco. Me gustaría conocer su opinión respecto a cómo lo ha hecho el gobierno y en algunas caídas también, como por ejemplo el tema del instructivo que salió. A ver, yo diría que el principal error, voy a decir las cosas positivas también y las cosas negativas también. Por ejemplo, para mí el principal error fue justamente haber dicho en marzo,
cuando esto estaba partiendo, que estábamos preparados. Lo dijo el propio presidente, que Chile estaba preparado, que venía desde enero preparado, y después los hechos y las circunstancias demostraron que no estábamos preparados. Es más, ningún país estaba preparado, ni los países más potentes. Estados Unidos jamás hubiera pensado que iba a tener la cantidad de miles de muertos que tiene por la prepotencia y soberbia de un presidente que desafió el coronavirus, como el propio Bolsonaro en Brasil. Entonces, aquí no había una receta mágica, pero sí yo creo que Chile debió haber adoptado desde un primer minuto las medidas, aunque hubieran sido tremendamente dolorosas en lo económico, las que adoptó Colombia y Argentina, que fueron cuarentena total. Por más de 2 meses tuvieron estos países con tremenda economía, países que tienen más de 40, 50 millones de habitantes, cada uno el triple que Chile, adoptaron una medida que fue tremendamente fuerte, dolorosa para sus países propiamente tal, pero significaron obviamente también que el número de contagios hoy día sea tremendamente inferior a nuestro país. El caso para mí, Claudia, de Nueva Zelanda es distinto porque es un país pequeñito, un país más chico, sí. ¿no es cierto? Insular, que de una u otra manera tú puedes bloquear los aeropuertos. Sí. Y no tienes mayor inconveniente. Yo cuando dan el ejemplo de Nueva Zelanda, yo digo, no, hay que compararlo con países que tienen fronteras por todos lados, como Chile. Entonces, o como los otros países latinoamericanos que tienen fronteras, Brasil, ¿cuántas miles de kilómetros de fronteras tienen? Argentina lo mismo. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el gobierno erró. También yo quiero decir que las medidas han sido, por ejemplo, hoy día, que estamos en esta entrevista, acaban de anunciar cuarentena para Valparaíso, para Viña. Se debió haber adoptado hace bastantes semanas. Lo mismo que el ministro Mañalich cuando ha dicho la batalla de Santiago, cuando ya estaba desatado, ¿no es cierto? Porque fue el propio gobierno. No estoy diciendo que sea solo responsable del gobierno, pero el gobierno llamó a la nueva normalidad. Incluso querían que vuelvan los profesores y los niños a clase. Dijo que había que abrir los centros comerciales. El propio Joaquín Lavín apareció festejando, abriendo a Pumanque, y después lo tuvo que cerrar a las 24 horas cuando se dio cuenta que era un disparate lo que estaban haciendo. Entonces la crítica principal es que este gobierno ha privilegiado la economía por sobre la vida de las personas, y eso ha costado caro. En otro país, mira, cualquier país, Claudia, te lo digo con muchas, no por ser de oposición, si hubiera sido tú me conoces, yo en mi gobierno yo también era crítico. Cuando fue la marea roja yo me peleé con los propios ministros, con el ministro Césped y todo, peleando muy fuertemente. Yo creo que no hay ningún otro ministro de salud que resista en el mundo con los inconvenientes y con no voy a hablar mentiras, pero sí con las imperfecciones comunicacionales que ha tenido el ministro Mañalich. Se ocultaron más de 600 muertos en las cifras. Y se han dicho, no, que sabe que esto fue por acá, por esto otro. Sí, pero en cualquier otro país su ministro ya no está. Aquí lo mantiene solo la amistad irrestricta que tiene con el presidente. ¿Cuáles son las cosas positivas? Que yo creo que el gobierno de una u otra manera ha hecho una buena campaña en los últimos días, para que en las comunas, sobre todo más pequeñas, haya una mayor concientización ciudadana de que esto es un tema muy delicado, y eso ha permitido que tengamos 30 comunas de las 345 que no tienen ningún contagiado, y que tengamos en comunas pequeñas también cifras controladas, donde yo creo que el gobierno ha aportado desde el punto de vista de generar apoyos desde los servicios de salud para que las barreras sanitarias tengan una validez ciudadana que era necesaria. A ver, diputado, bueno, como para que la gente entienda, ¿cierto?, de lo que estamos hablando, yo me refería, en el fondo me gustaría conocer su opinión con respecto a este instructivo, ¿cierto?, que salió de la Secretaría de Comunicaciones y que daba cuenta de las personas de confianza que tuvieran que adoptar el manejo en redes sociales, haciendo alusión de la entrega de canastas de alimentación a las familias, una situación que, bueno, varios no comparten, yo tampoco lo comparto porque creo que hay un tema ahí de dignidad. ¿Cuál es su opinión? Justamente, yo salí diciendo exactamente lo que usted plantea, o sea, cuando usted ve que a las cajas de alimentos que le van a entregar a la gente le colocan cámaras pro para captar el momento, y tú ves que tocan en un departamento X de Santiago o en cualquier otra región, y sale una persona que no sabe quién está tocando y ve afuera hay 40 personas que le van a entregar una caja de alimentos, ahí están rompiendo la privacidad de esa familia, su dignidad. Entonces, yo no digo, alguien me dijo el otro día, pero ustedes también cuando hubo emergencia repartieron, sí, pero ¿sabe cómo lo hacíamos? Lo hacíamos con el respeto debido, con las juntas de vecinos, que sean los dirigentes los que digan cuáles son las familias en sus territorios las que tenían las necesidades. Pero mira, más allá de eso, yo creo que... generar esos focos, porque acá recordemos que le pasó a la cuenta en San Pablo. En San Pablo hubo una situación de contagio que se pudo haber evitado. Pero mira, más que ser crítico por ser crítico, yo diría que en ese punto hubiese sido un mejor, valga la redundancia, un mejor ingreso familiar de emergencia, y que las familias hubieran tenido el dinero para comprar sus alimentos en los barrios, en sus poblaciones o en los supermercados de su Bueno, y ahora el Ministerio de Hacienda propuso, ¿cierto?, la inversión de $10.000 millones, precisamente para, digamos, abarcar a personas de clase media, que Claudia, no les alcanzó. Porque es muy importante. O sea, aquí, ¿quién está sufriendo? ¿Está sufriendo solo las familias vulnerables? No. Hay mucha gente que había ascendido a la clase media, en el buen sentido de la palabra, socialmente, según el registro social de hogares, y que hoy día está
tambaleando en esa posición porque hoy día no tiene para pagar el estudio de sus hijos. Claro. O sea, aquí el CAE, todavía no hay una decisión respecto a cómo suspender siquiera el tema del pago del CAE, el tema educacional, no hay de repente para pagar las cuentas. Ustedes han visto los excesos que han habido de las cuentas de... Hoy día hubo una discusión muy importante en la Cámara de Diputados respecto a esto, porque nosotros, si bien vamos a aprobar este tema de el prorrateo, de que no se puedan cortar los servicios básicos, hemos sido testigos que hay algunas empresas en el país que en el tema eléctrico las cuentas de luz han subido de manera brutal. Entonces, obviamente la clase media, y la clase media más emergente, visto, digamos, claro, más hay que apoyarla. No tiene acceso a los bonos de gobierno, pero tampoco a los créditos. Mire, porque está endeudada. No tiene acceso al... Yo no he visto a gente que haya recibido el bono COVID de la clase media, por ejemplo, no llegó a nadie, o por razones obvias, porque era el 40% más vulnerable, pero también ahí tenemos que dar un apoyo. ¿Y ahí quiénes están? Está la gente también que trabaja, lo conversábamos fuera de micrófono, en la movilización colectiva, los conductores. Los dueños de bus en todo Chile están pidiendo apoyo. Yo encuentro que está bien, pero no solo para ellos. Si los más precarios son los conductores, que no tienen contrato, que no tienen jubilación, que dependen obviamente de cuántos tickets en el día, pasajeros trabajan en el día a día. Y esa gente va a requerir mucho apoyo. La gente que trabaja en los colectivos, que son más de 100.000 en Chile, necesitan apoyo, transporte escolar. Los operadores turísticos, que es gente humilde, la gente dirá, oye, pero los operadores turísticos, no, es gente de clase media que tiene que tener un apoyo. Yo ahí hago una crítica constructiva y hago un llamado al Ceremi de Economía. A quien le tengo bastante respeto a Francisco Muñoz, pero hago un llamado a que haya un programa, no postulaciones, fíjate, todos postulaciones. Cuando erupcionó el volcán Calbuco, nosotros fuimos en ayuda de todos los que se vieron afectados turísticamente en Puerto Vara, en Yanquihue, en toda la cuenca del lago. Pero aquí no hay un programa para decir, por ejemplo, como ocurrió también cuando cayó el puente Cancura, que Puerto Octay se vio afectado fuertemente, no hubo ni un programa de Cernatur o del Ministerio de Economía para decir cómo ayudamos a Puerto Octay y Cascada para que no se vea afectado, y ese año fue horrible para el turismo de Puerto Octay porque estuvo cortado el puente y había que hacer un bypass que el turista llegaba y decía, no, me vuelvo. Claro. En vez de haber hecho una ruta, por ejemplo, agroturística que hubiera significado atractivo para el turista para llegar a Puerto Octay. Entonces ahora lo que yo visualizo, hoy día conversaba con gente de los restaurantes, por ejemplo, también, que han tenido que cerrar, que no tienen cómo pagar los arriendos de Yanquihue. Los emprendedores gimnasios también. Entonces, ¿sabes cuáles son las respuestas de Cercotec? Claro, los emprendedores gimnasios, todo ello. Pero ¿sabes cuáles son las respuestas de Cercotec? Y que me lo desmienta alguien. La respuesta de Cercotec es que, ¿sabe qué? Usted no calificó para esta iniciativa del FOGAPE, que lo aprobamos para ayudar a la pequeña y mediana empresa, lo aprobamos en la Cámara de Diputados, y usted no califica porque entre los meses de noviembre a abril no tiene una homogénea, ponte tú, facturación. ¿Pero cómo? Si ya desde octubre tuvimos un estallido social que afectó fuertemente a la gente, y después del estallido social viene la pandemia inmediatamente, entonces obviamente que las facturaciones no van a ser homogéneas. Lograron recuperarse un poquito en enero del ámbito turístico, enero y febrero, pero después vino el remesón. Entonces a esa gente hay que ayudarla, porque esa gente también está haciendo esfuerzos para no terminar los contratos de sus trabajadores, han tenido que recurrir muchos de ellos a la garantía, ¿no es cierto?, del empleo. Sí, detenerme un poco para conversar, para preguntarle en realidad como parlamentario, como diputado, ¿no? En el fondo, ¿qué están haciendo en este caso usted, digamos, en el Congreso? ¿Cómo están analizando, estudiando este tema de la reactivación económica en la región, específicamente en la región de los lagos? Porque aquí, diputado, obviamente hay que priorizar el tema de la salud, pero no podemos dejar de lado el desarrollo económico. A ver, no, yo te encuentro toda la razón. Una región que se lesiona económicamente y lo hemos vivido nosotros. Y eso nos recuerda el tema del agua también. El tema del agua, lo que vivió la región cuando tuvimos la crisis del virus ISA en su momento, el 2007. Fue una región que se vio resentida. Hoy día, claro, para mí hoy día sigue siendo la vida de la prioridad es la vida de las personas. Hay datos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que dicen que podríamos llegar a cifras de más de 7.000 personas fallecidas en nuestro país. Es una cifra estratosférica y yo por eso también aprovecho 10 segundos para dar un mensaje a la gente de que respetemos, ¿no es cierto?, que no nos relajemos en definitiva, que no haya relajo. Yo de repente en Puerto Montt, antes de que salga esta erupción de casos, yo veía que en Puerto Montt la gente andaba como si nada, como ustedes fueron tremendamente responsables acá en Osorno cuando fue esta situación que aumentó los casos, pero después la gente se aplicó. Pero no sé si se está relajando ahora o no. He escuchado que anda harta gente. El otro día fui a la feria, la gente me decía, no, aquí en la feria... no tenía cómo estacionarse. Estuve en la feria Ragüe el otro día. Estuve en la feria Ragüe el otro día con el señor Chaura, con el presidente de la feria. Estuvimos repartiendo mascarillas y nos decían que ellos han sufrido daños, los feriantes, en más del 70% de sus ingresos.
y es gente que vive de esto. Entonces, a todos ellos hay que apoyarlo. Yo ahí comparto contigo que hay que diseñar, y en eso yo hago un llamado al intendente para que, independiente que seamos oposición, nos llame a conversar, para que entre todos construyamos un plan para la reactivación. Porque una cosa es la pandemia, claro, que nos va a acompañar, dicen los expertos, hasta julio, agosto, pero otra cosa es la reactivación. Y ahí la reactivación, te encuentro toda la razón, que aquí reactivar el tema de la pesca, del turismo, del transporte. Bueno, ahora hace poco precisamente el Consejo Regional aprobó 5.000 millones de pesos para un plan de reactivación para emprendedores formales, informales, pescadores también. El tema es que ojalá que lleguen pronto. Y que lleguen a la gente, que no queden en las consultoras. Si lo que pasa generalmente, Claudia, mire, con un gobierno de una u otra manera, de este gobierno que es de derecha, como en mi gobierno también nos pasaba lo mismo, que de repente llegaba a la Fundación Chinquihue, le llegaban todos los recursos a la pesca y se iban todos en estudio y al final al pescador le llegaba lo mínimo. Entonces nosotros creemos que ojalá esta reactivación y esos 5.000 millones no nos pase lo mismo que con las cajas de abarrote, o sea, porque en definitiva, ¿qué dijeron? Primero fue el anuncio, se elimina el 6% del deporte, del FNR, todos esos miles de millones van a ser para ayudar a la gente. Pucha, pero después Santiago, el presidente, da el anuncio y eran los mismos recursos de nuestra región. O sea, no son recursos nuevos de Santiago, siempre Santiago jode, disculpe, a las regiones. Nos pasó con la marea roja, nos pasó con la erupción del volcán Calbuco, al final la gente, los recursos de emergencia, por eso es importante que el día de mañana tengamos el centralismo, que todavía es exasperante, el día de mañana tengamos gobernadores regionales que puedan golpear la mesa, porque ¿sabe qué es lo que veo yo? Como una carencia. Lo que veo es que aquí tenemos un intendente que hace esfuerzos, pero que no le golpea la mesa al gobierno para exigir cosas que son tremendamente necesarias. Y tenemos Ceremi, que son buzones, muchos de ellos, hay algunos muy... Yo estoy, por ejemplo, destaco la labor del nuevo Ceremi de vivienda, me ha sorprendido muy gratamente el señor Guevara, de terreno efectivo para solucionar problemas, y eso es lo que necesitamos. Práctico. Práctico. Sí. Entonces, de ese tipo de autoridades necesitamos. Diputado, no puedo dejar de preguntarle, ¿cierto? Una noticia que estuvo marcando la pauta por varios días que tiene que ver al tema del límite de la reelección, donde usted, tengo entendido, votó a favor, ¿cierto?, de aprobar el límite de la reelección, pero también se ve perjudicado precisamente para las próximas elecciones. Mira, dos cosas, y te agradezco mucho la pregunta, porque nos critican en las redes sociales por A y por Z. Entonces, lo primero que quiero decir es que yo voté no solo por el límite de la reelección del 2012, este proyecto lo votamos el 2012. ¿Qué significaba? Que nosotros los diputados dijimos que, y en aquella ocasión el proyecto, para ser justo, no incluía alcaldes ni concejales. Eso se incluyó en el Senado. Nosotros decíamos, para un senador la reelección, solo una reelección, porque ellos tienen el periodo más largo del mundo. ¿Sabías tú que No, no sabía. Del mundo. No hay otro parlamento en el mundo que los senadores duren 8 años en sus cargos. Eso ojalá se modifique cuando haya una nueva constitución. Y ojalá tengamos una Cámara, que sea unicameral, porque esto de los dos trámites entre la Cámara de Diputados y el Senado, yo creo que tiene que pasar una etapa, incluso sería más expedita sacar las leyes. Ya. Pero votamos el 2012 para limitar la reelección. Un periodo los senadores, 2 periodos los diputados. 2 periodos significa, 2 reelecciones, significa 3 periodos, 12 años. ¿Ya? Y eso lo abordamos, y ese proyecto estuvo durmiendo 8 años en el Senado porque a los senadores no les gustaba el proyecto. ¿Por qué se reactivó ese proyecto? Por el estallido social y ahora por la pandemia. Y ahí no tuvieron vuelta y la senadora Adriana Muñoz tuvo que ponerlo en tabla y se votó. Y ese proyecto venía con una norma que decía retroactividad, es decir, que nos cuenten los periodos para atrás. Y los senadores que votaron en contra y se abstuvieron no querían que se contaran los periodos para atrás, querían que se cortaran del 2030 en adelante, cuando cumpla otro periodo. Claro, sí. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasó? Después se arreglaron, porque los constitucionalistas dijeron, no, si se equivocaron en el Senado. Porque lo que aprobaron involucra, ¿no es cierto?, que se aplique la norma in actum, es decir, desde ahora, es decir, involucra los periodos para atrás. Entonces, en ese sentido hay 38 parlamentarios, donde estoy yo, por cierto, que nos vemos afectados con la norma. Javier Hernández también. Javier Hernández de acá, ¿no es cierto?, con Javier entramos juntos el 2002. Pero yo me siento muy tranquilo, ¿sabe por qué? Porque yo creo que para las democracias del mundo le hace bien la movilidad. La movilidad. ¿Qué significa la movilidad? Que un concejal tiene que tener el legítimo derecho, ¿no es cierto?, de querer ser alcalde. Por ejemplo, acá Emeterio Carrillo, que probablemente va a ser un candidato acá de la nueva mayoría. ¿Cuántos años fue concejal? Y tiene la legítima aspiración, como también puede ser candidato, ¿no es cierto?, la señora Huilla o quien sea de cualquier sector político. Pueden tener el legítimo derecho. Un alcalde puede tener el legítimo derecho de querer ser diputado o senador. Entonces eso le da movilidad. Yo creo que este proyecto es bueno para Chile, bueno para la democracia, y va a permitir que también irrumpan nuevas figuras políticas. Yo me siento tranquilo por eso,
porque yo cumplí mi tarea, fui 2 veces mayoría nacional, llegué a ser presidente de la Cámara de Diputados, gracias a quién, a mi trabajo en terreno, a mi equipo parlamentario que hizo una gran labor, y también nuestra votación permitió, siempre lo voy a decir con orgullo, permitió que tengamos hoy día la primera mujer diputada del mundo indígena, que como es Emilia Nullao, que ha hecho una buena tarea, yo diría una destacada tarea, ¿no es cierto?, como parlamentaria en estos 2 años y medio que lleva en su cargo. Diputado, pero me imagino que esta reelección, como para ir finalizando también esta ley, lo hace repensar en alguna candidatura como senador, puede ser, o gobernador regional. Mira, y esto se lo respondo directamente al senador Quintero, que en un medio de comunicación escrito en estos días me atacó por este tema. Todas mis declaraciones en esta tragedia que estamos viviendo como país, yo he dicho lo siguiente: no es el momento, y se lo digo a usted, senador, a través de este canal con mucho respeto, el respeto que yo siempre he tenido porque yo siempre lo he apoyado. Yo siempre he dicho, estamos viviendo una tragedia y no es el momento de hablar de elecciones. Yo me siento muy tranquilo. Si el día de mañana tomo esa decisión, será cuando el país esté normalizado, cuando hayamos pasado esta tremenda tragedia y cuando nos hayamos reactivado económicamente, que es lo que todos queremos. Pero también quiero decírtelo, Claudia, a mí me seduce, yo no vengo, a diferencia de otros que vienen desde los 90 ocupando cargos públicos, como designado y todo, yo vengo del mundo académico. Y fíjate que yo en el último año, y lo digo con mucho orgullo, estoy estudiando un magíster en la Universidad de Barcelona, porque tampoco quiero desactualizarme de lo que hice en planificación territorial y en gestión medioambiental, que son temas muy modernos. Y estoy en la etapa final. Me debería, si Dios quiere, titular en el mes de noviembre de este año, por ahí. Y me siento muy orgulloso de eso. ¿Sabe por qué? Porque siempre me ha seducido también el mundo académico. Y una de las cosas más lindas que yo... Es docente, ¿no? Yo hice clases en la Universidad de los Lagos 7 años. Y me siento muy contento de poder actualizarme también en otras materias, porque la política no tiene que transformarse nunca en una profesión. Cuando tú amas el servicio público, yo amo el servicio público. Ayudar a la gente para mí es lo más lindo. Fíjate que, ¿qué puedo decirte si no siguieran esto? Que más de 8.000 familias tienen su casa propia porque formamos comités de vivienda, que he defendido sus derechos laborales, no importando que me he peleado con medio mundo por defenderlo. Para mí esas cosas, Claudia, disculpa, me dejan muy tranquilo y muy contento. Perfecto, diputado, muchas gracias. Gracias a ti, Claudita, por la entrevista. Ahí con nosotros entonces el diputado Fidel Espinosa conversando de todo, contingencia, actualidad y por supuesto también política. Continúe junto a nosotros, vamos a una pequeña pausa, regresamos aquí en Noticias.